todo.
Muy buenos días, queridos hermanos que nos acompañan en la Radio Digital Católica. Estamos nuevamente en este programa que se llama Debemos volver al Espíritu Santo. Es un programa donde intentamos hacer ver toda la obra de amor de nuestro Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, que fue el don de dones que Él quiso legarnos a todos con su vida, pasión, muerte y resurrección, para hacer de nosotros nuevas criaturas. Como dice San Pablo, el que no es conducido por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Bueno, seamos verdaderos hijos de Dios y pidámosle en esta mañana al Espíritu Santo que se derrame aquí en la radio. Y tengo una sorpresa muy linda porque vamos a entrevistar a uno de los compañeros de esta radio que tiene un programa muy, muy hermoso que se llama Mensajeros, que es Dante Sánchez. ¿Querés saludar a la audiencia, Dante? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Sí, efectivamente, tengo un programa los días miércoles a las 17 horas, Mensajeros. Ya avisé en el programa mío que hoy iba a estar acá con vos. Te agradezco mucho la invitación y bueno, espero ser digno de esta invitación y poderte aportar cosas lindas para tu programa, ¿eh? Por favor, nosotros somos dignos de que hayas venido. Y ahí Gabriel también. Hola Gabriel, ¿cómo estamos? Nuestro operador, que le agradecemos siempre su bondad, su dedicación. También se ríe con lo que dijiste. Te queremos, Dante, no hace falta tanto rendezvous. No, pero sí, la verdad. Bueno, y les habla Mónica Pavón de La Savia. Para mí es una inmensa alegría haber empezado hace poquito este programa para que volvamos todos al Espíritu Santo. Así que podríamos poner un minutito más la cortina y ya arrancamos con el programa. Bueno, estamos en el programa Debemos volver al Espíritu Santo, hoy con la visita de Dante Sánchez. Y te cuento rapidito, Dante, porque esto ya lo hemos visto en otros programas, que esta frase que hemos elegido para nuestro programa, que hay un canto, viene de una monjita que fue declarada santa, Santa Elena Guerra, apóstol del Espíritu Santo, que a fines del siglo XIX le escribió muchísimas cartas a León XIII, diciéndole que el mundo estaba atravesando gravísimos problemas y que el gran desconocido, el que nadie invocaba, que era el Espíritu Santo, es el que nos podía verdaderamente ayudar. Después de varias cartas con León XIII sacó una encíclica dedicada al Espíritu Santo, donde puso como oficial la novena al Espíritu Santo con todas las gracias que se desprenden de esta novena,
y además en la medianoche donde se iniciaba el siglo XX, consagró al Espíritu Santo ese siglo. Y luego, podemos decir que en el año 1962, el Papa Juan XXIII convoca a un concilio vaticano, el Concilio Vaticano II, que tuvo un efecto renovador para la Iglesia Católica muy grande en el aspecto teológico y también en el aspecto litúrgico. No sé si vos tenés algo para comentar sobre esto o no, o cómo lo viviste. Bueno, yo recién nacía. ¿En qué año? 1961. Ajá. Pero sí, conozco bastante. No digo que he estudiado porque sería un caradura decir que he estudiado el tema, pero sí, conozco la implicancia que tuvo el Concilio Vaticano II. Fue un cambio muy muy importante en la Iglesia a partir de allí, con Juan XXIII, y creo que fue algo muy muy positivo para la Iglesia, muy positivo, como que venía como con muchos estándares y muchas cosas que necesitaban ser removidas. Y este concilio tuvo esa misión y fue muy bueno. Bueno, yo te cuento que como soy un poquito mayor que vos, sí, yo lo viví en la escuela primaria, y el sacerdote que teníamos en nuestra escuela, yo en ese momento vivía en Santa Fe, que era el padre Osvaldo Catena, era el asesor de liturgia de Latinoamérica y permanentemente viajaba a Roma, volvía, y entonces se empezó a aplicar en el colegio el rezar la misa en la lengua nuestra, vernácula, y además él es autor de un libro que se llama Cantar con los Salmos, Orar con los Salmos, que como yo desde los 6 años estaba en el coro de la escuela, cantaba esos salmos como coro. También el padre Osvaldo Catena, que para mí es un santo, colaboró, pero muy cercano, porque él era músico, en la misa criolla. Es decir, que también la misa criolla es como una consecuencia también del Concilio Vaticano, que no solo autorizó o sugirió que se celebrara la misa en la lengua de cada país, sino que además la música, las expresiones religiosas musicales, fueran conforme a la tradición, al estilo de cada país, y ahí empieza una gran producción de música católica en el idioma de cada país. Por eso nace la misa criolla también, como consecuencia de este Concilio Vaticano. También tiene algunas cosas muy interesantes desde el aspecto teológico, pero hoy me interesaba preguntarte a vos, que nos cuentes a la audiencia. Yo sé que tu programa, Mensajeros, tiene muchísima audiencia, pero quizás el mío no tanto, y sería bonito que sepan los oyentes quién sos. Bueno, yo soy abogado, somos colegas. Sí. Soy abogado, hace 37 años matriculado, pero estoy a punto de cumplir los 40 de abogado. Gracias a Dios, me crié en una familia católica. Mis padres me inculcaron de muy, muy chiquito la fe nuestra. Por suerte nunca tuve, como todas las personas, esos acercamientos y esos distanciamientos a lo largo de la vida. Viste que te vas, en algún momento te alejás, después volvés porque te sentís que falta algo. Claro. Entonces volvés, te reconciliás. Claro. Y, bueno, en estos 62 años que tengo hoy, perdón, 64. Bueno, no importa, más o menos. Ya llevo más años siendo abogado,
digamos, en mi vida. Y cómo llego, cómo recalo en esta actividad, que no puedo decir que la haga bien, porque en realidad soy un improvisado. Pero bueno, estando en la iglesia de la Purísima, sí. Murialdo, y siendo muy, muy cercano, gracias a mi esposa, a un sacerdote josefino, el padre Roberto Cogato. Uh-huh. No sé si lo conociste. Sí, sí. Bueno, un cura extraordinario, una persona que a nosotros como familia, nos ayudó muchísimo. Y los últimos 3 años que estuvo el padre Cogato en la Purísima, después se fue a Chile y él ya falleció. Nosotros lo acompañamos, no nos perdíamos ni una misa de él. Y bueno, y con posterioridad vuelve el padre Gustavo Barreda, sí, estando también todavía el padre Roberto. Y él es el que me dice de que yo tenía que hacer un programa en la radio. Y me entusiasma y me empieza todos los días, que estaba con su alcancía pidiendo ayuda para la radio Murialdo, todos los días me pedía, che, tenés que venir. Y bueno, hasta que un día digo, bueno, voy a ir a hablar de horarios, a ver qué horario puedo llegar a hacer. Y bueno, y ahí me ocurrió el horario que tengo hoy. Y el primer nombre que se me ocurrió fue Mensajero de la Paz. Pero digo, no, ¿cómo Mensajero de la Paz? Me van a confundir con Juan Pablo II. Entonces digo, no, vamos a poner Mensajero a secas. Claro. Y ahí arrancó el programa mío, que gracias a Dios este año voy a cumplir 5 años al aire. Qué bueno, qué con bueno. Mensajero. Y qué lindo. Justamente el objetivo del programa es dejar siempre mensajes positivos que tienen obviamente que ver con nuestra fe o también con otras cuestiones, pero que le dejen algo a la gente, que sea positivo para la vida, para que se pueda aplicar en nuestra vida. Claro. Seamos católicos, seamos cristianos, seamos lo que seamos, por supuesto dentro de lo que es la fe cristiana, ¿no? Por supuesto. Nuestros valores. Nuestros valores. Sí, sí. Y específicamente yo siempre aclaro que, bueno, que esta es una radio católica que no desmerece ninguna otra religión cristiana, pero que nosotros tenemos nuestro corazoncito católico. Seguro. Y que por ahí los mensajes vienen también por ese lado. Así que, bueno, y todavía sigo, todavía la gerencia de la radio no me ha pedido la renuncia. Así que acá estamos todavía. Bueno, yo te comento algo, que uno de los grandes aportes teológicos que hizo el Concilio Vaticano II, que tiene que ver con lo que terminás de decir, fue con la primera de sus documentos, Lumen Gentium, que habla de lo que es la Iglesia. Enseguida bueno, te lo recibo. Y allí, hasta ese momento, todos los que no pertenecieran a la Iglesia Católica de otras religiones eran considerados herejes, que se condenaban y demás. El Concilio Vaticano cambió esa teología, también explicó que el tema del limbo era un error, que se había tomado de unas anotaciones de San Agustín que las interpretaron mal, y que no existe el limbo, podemos decir así, que todas las personas se salvan siguiendo los dictados de su conciencia, porque la conciencia es una ayuda que Dios nos da a toda persona, sea católico, sea de otra religión, sea ateo. Mientras la persona sea fiel, sea honesta con su conciencia, se va a salvar. Y un niño recién nacido, ¿qué culpa puede tener? Con más razón, todos esos niños van al cielo, serían como pequeños mártires, podemos decir así, si mueren prematuramente. Yo creo que para cualquier mamá, por ejemplo,
Yo lamentablemente, así en forma espontánea, perdí algún embarazo y fui y hablé con un sacerdote porque estaba destruida y le digo, no hay ninguna oración, algo para un niño que falleció antes de nacer, que estaba gestándose. Obviamente que soy contraria al aborto, te aclaro. Sí, por supuesto. Y sí, él rezó una misa especial y ahí yo encontré consuelo. Y también, bueno, te aconsejan ponerles nombres, qué sé yo, bueno, rezar, hacer el bautismo de deseo. Pero igual, aunque no exista ese bautismo de deseo, ese niño no se condena. ¿Y qué es lo que explica respecto de todas las demás religiones? Que todas las religiones tienen luz y sombra, pero la que obviamente tiene la concentración de la luz del Espíritu Santo es el catolicismo. Entonces, por ejemplo, yo he dado clase en colegio urbano marginal y mis mejores alumnos eran testigos de Jehová. Entonces yo, como una persona más, decía lo que enseña la iglesia, ellos decían lo que enseña su religión, eran los mejores alumnos, tenían un sueño que era tener un oficio, tener un trabajo, una vida simple, una vida sin pecados. Bueno, entonces surge ese respeto, ese ecumenismo hacia el otro, donde yo lo respeto con su fe, con su conciencia, con su búsqueda honesta de Dios, aún el ateo, porque la persona que es atea por algo, y pueden ser personas buenas, bellísimas, como que el concilio nos abrió la mente, nos abrió la mente. Y bueno, me estoy extendiendo mucho y no quería hablar de lo teológico, pero vos me diste pie. ¿Qué te parece si vamos a alabar al Señor con música?
este tema que estamos escuchando porque la Biblia en el Génesis nos dice, obvio que es una figura simbólica, no es que haya ocurrido así, que Dios abrazó del barro al primer hombre y lo hizo a su imagen y después le insufla el Espíritu Santo y así le da vida. Entonces, realmente lo que nos da vida a todos, que también desde el principio del Génesis dice que al principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, creando y recreando todo. Es decir, que si estamos vivos es por obra del Espíritu Santo. Y como les decía hace un ratito, el auxilio de la conciencia se lo da a Dios a toda persona, que esto también lo dice San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, que los paganos que no tienen la ley de Dios tienen una ley escrita en su corazón. Y esta es una realidad maravillosa porque podemos decir que todas las tentaciones, toda la maldad del mundo viene hacia nosotros como algo superficial, aunque pueda provocarnos traumas, heridas, pero que ese núcleo profundo es el de la presencia de Dios, que Santa Teresa lo explica precioso diciendo que en el fondo de este bello castillo que somos cada uno, aunque esté tapado por gruesos cortinados, está nuestro Señor, ¿no? Entonces allí vemos que uno esta presencia del Espíritu Santo, esta presencia de ese núcleo profundo y auténtico que es Dios en nuestros corazones y que de alguna manera es un auxilio para toda persona, no solo para los bautizados. Obviamente que los bautizados y los sacramentos nos dan gracias adicionales impresionantes y también el hecho de conocer a Cristo, así como sentirlo cerca nuestro, también es una gracia del Espíritu Santo, ¿no? No sé, ¿vos qué opinás de este tema? Mira, Dante? yo sinceramente he tomado conciencia no hace tantos años, a pesar de que tenemos información desde siempre, ¿no? Porque, bueno, la Biblia misma siempre habla del Espíritu de Dios, inclusive cuando Jesús es bautizado aparece y la voz de Dios, yo creo que es el Espíritu Santo representado en la paloma, y dice: este es mi Hijo bien amado, síganlo. Ya desde ahí nos venía y uno como que esa información te va entrando al subconsciente y no, es como que en algunos momentos de la vida se te hace presente. Y después, bueno, concretamente yo creo que el liderazgo de Jesús, fundamentalmente de haber creado nuestra iglesia y con los miles de millones de personas que son seguidoras de nuestra fe, encabezada por Jesucristo y por el Papa, obviamente, que es su representante en la tierra, no habría sido posible, fíjate vos lo que yo he llegado a la conclusión, no habría sido posible sin aquello que Jesús les dio a los apóstoles y les dijo: les dejo el Espíritu Santo y actúen con Él y difundan nuestro mensaje. Exacto. Y bueno, y gracias al Espíritu Santo que Dios nos lo regaló, es que pudimos construir una iglesia tan numerosísima, ¿no? Sí, no interesa tanto el número, sino que el amor como lo enseña Jesús, claro, no lo ha enseñado nadie. Claro. Y ese amor, que Dios es amor, que Dios nos perdona, que Él en la cruz dice:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y está muriendo y está perdonando a sus enemigos. Que digamos que la mayoría de las civilizaciones tienen instaurada o el ojo por ojo o la venganza. Y realmente los círculos diabólicos de venganza se vencen con el perdón y el amor. Y la forma en que el Señor nos transmitió el amor, y bueno, y el Espíritu Santo es el amor propiamente, donde está el Espíritu de Dios está el amor, ¿no? Entonces, Él, digamos, a través de toda su vida, su muerte, su pasión, al enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones, en Pentecostés, que estamos todavía en la octava, es como que realiza una nueva creación, reviste de dones a este ser humano, nuestra naturaleza la sobrenaturaliza con todos estos dones y esta ayuda para que realmente vivamos como hijos de Dios, pero lamentablemente, por eso también mi programa, hay mucha gente que no lo conoce al Espíritu Santo, que no le pide. Por ejemplo, San Juan Pablo II desde pequeño rezaba todos los días la oración al Espíritu Santo, y mirá dónde llegó ese niño. Llegó a ser uno de los más grandes papas y santos de nuestra iglesia. San Juan Pablo II, que vos te acordaste cuando vino a nuestra patria, cómo se cantaba Mensajero de la Paz, y que y que realmente, bueno, yo fui con mis hijas acá en Guaymallén, viste que estuvo en esa parte la Virgen, en el predio de la Virgen, delante del predio de la Virgen, allí. También estuve ese día ahí. Ajá, mirá qué lindo. Qué lindo recuerdo. Tenemos historia nosotros, ya tenemos historia. Lindo, realmente muy lindo, un recuerdo muy lindo. Yo participé como voluntario de Marina, porque recordar que ya desde el año 80, con el Congreso Mariano Nacional, habíamos trabajado mucho, que el Papa iba a venir en el año 80, finalmente terminó viniendo en el año 82, que fue cuando vino prácticamente como una bendición, ¿no? Porque estaba el peligro de la guerra. Exacto. Y yo tengo recuerdos preciosos de esa época, porque bueno, yo creo que verdaderamente era un santo ya en vida el padre Juan Pablo II, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo que estábamos charlando recién, me impacta mucho esa frase que comentaste vos, de Cristo en la cruz y con todo lo que había sufrido, ¿no? Esos días de la pasión, con todo lo que había sufrido, con todo lo que le habían hecho, con todo, que podría haber, siendo hijo de Dios, podría haber dicho, a ver, Padre, a este grupito que está acá, directamente para abajo. Sin embargo, dijo, perdónalos que no saben lo que hacen. Y yo creo que ahí partió la historia de la humanidad. Con ese mensaje de amor. Y de hecho, la historia de la humanidad se divide en dos. Gracias. Yo creo que en ese momento clave se divide la humanidad. El antes y el después de Cristo. No podía ser de otra manera. Con esa enseñanza que nos dio y con el Espíritu Santo que nos dejó. Claro. Vos sabés que el sacerdote de la iglesia donde estoy yendo dice, ténganlo, úsenlo como su abogado. Cuando estén por decidir algo, piensen que está el Espíritu Santo y que les va a ayudar a tomar la mejor decisión. Qué bonito. Eso nos ha dicho, me ha impactado mucho esas palabras, ¿no? De que el Espíritu Santo siempre está, siempre nos acompaña. Sí, vos sabés que yo, como iba a este colegio católico que te contaba de chica, Nuestra Señora del Calvario en Santa Fe, las monjitas desde chicas nos habían enseñado que le pidiéramos al Espíritu Santo, porque Jesús le había dado la misión de recordarnos
todas sus palabras, de enseñarnos, y que teníamos que pedir ayuda para que nos enseñe todo. Entonces en el Evangelio de Juan justamente sale eso, lo estoy buscando, no importa si no lo encuentro, creo que es Juan 14 o Juan 16. Entonces, claro, uno tenía que estudiar para los exámenes, pero además siempre pedirle al Espíritu Santo, porque por ahí vos estudiaste y te pones nervioso, te olvidás, y entonces le pedí al Espíritu Santo y de pronto la mente, ¡cling!, ¿te acordás? ¿Viste? Así que yo desde chiquita, por ese motivo, imagínate, era devota del Espíritu Santo, podemos decir así, porque, acá está, Juan 14, 26. El defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todas mis palabras, ¿no? Nos enseñará todo y nos recordará todas sus palabras. Fíjate qué maravilla. Entonces, bueno, uno tiene, como vos decís, una decisión importante, y antes de tomarla, invocarlo. Y que tome la decisión correcta, aunque sea si es un momento así urgente. Yo digo, haces una oracioncita flash, pero elevás los ojos al cielo y decís, Espíritu Santo, ayúdame. Vos sabés que a mí me ha pasado, a vos también te debe haber pasado en el ejercicio de la profesión nuestra, que muchas veces te toca momentos difíciles, momentos claves, que tenés que decir las palabras a lo mejor justas, y yo me ha pasado, yo he dicho, bueno, le he pedido que me ayude a decir las palabras correctas, en muchos momentos de mi vida, de reuniones así que han sido complicadas, por ejemplo en el tema sucesorio, que muchas veces he tenido clientes muy enemistados entre sí, familias totalmente peleadas, y yo he intermediado, le he pedido a Jesús y al Espíritu Santo que me ayudara a ver cómo podía yo hacer un mejor papel y dejar un buen mensaje. Y vos podés creer que en muchas oportunidades me salió bien, digamos. Exacto, ¿por qué no? Sí. Hay veces que no, porque muchas veces, bueno, está el egoísmo de las mismas personas, sí, que no admiten, no les entra, digamos, no les, sí, por lo menos en ese momento. Tal vez después lo reflexionan y sí, pero sí, realmente es algo fabuloso. Sí, por eso es muy importante rezar por todas esas personas, porque, digamos, a veces no valoramos que nuestra oración, nuestra intercesión es escuchada por el Señor, y a Él le gusta que recemos por ese que es el cliente, por el que ha fallecido, y lo que has dicho es una verdad. Yo digo, las heridas de la infancia afloran en ese momento que tienen que repartirse los bienes, y se pelean por pavadas, y son heridas que no han sanado a lo largo de su historia. Claro. Bueno, pero eso ya es otro tema. ¿Qué te parece, Gabriel? Vamos a alabar al Señor con música. Cambiar, me mandas volver a
porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré, en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré, en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Señor, quiero serte sincero, no quiero mentir. Me alegra saber que me quieres y vienes por mí, pero soy cobarde y muy débil de fe, a veces me hundo en el mar, pero si confías en mí, yo te seguiré. Hay tanta tiniebla y dolor en el fondo del mar. Los hombres no quieren creer y se sienten muy bien, y sufren cansados sin nada obtener, se angustia todo el corazón. Pero si me envías, Señor, en tu nombre hablaré. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré, en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré, en la parte más honda, en lo escondido del corazón. Seguimos en el programa Debemos volver al Espíritu Santo. Bueno, estábamos charlando algo muy lindo, Dante, con este tema de la iglesia y sus inicios, que a vos te impacta, ¿no? Sí, hay muchas partes de la Biblia, de la que es la historia del pueblo de Dios, que me impactan mucho, pero sobre todo yo considero, que es lo que te decía recién fuera de aire, que si no hubiese Cristo habernos dado esa mano, ¿no?, que nos dijo, no los dejo solos, acá les doy el Espíritu Santo para que ustedes salgan a buscar adeptos para nuestra iglesia. Y fíjate vos que realmente yo creo que si no hubiera sido por eso, habría sido más difícil la misión. Yo creo que los apóstoles tenían muy claro lo que tenían que hacer, pero nos dejó ese auxilio, ese abogado ahí al lado para ayudarnos a evangelizar, y gracias a eso tenemos la iglesia que tenemos hoy, ¿no? Claro. Bueno, y los enaltece un poco a los abogados que siempre hablan mal de nosotros, porque el Espíritu Santo te aconseja, te defiende,
está a tu lado, no te abandona, ¿viste? Ujú. Entonces un abogado, pero con mayúsculas. Exacto, es como que uno va con la derecha, ¿viste? Sí, pero Sí, dale, sí. dale. No, y hablando un poquito acá fuera de aire, lo que comentaba, se me ocurrió el tema de, ¿viste cuando hay un fallecimiento? Sí. Que a mí los velorios nunca me han gustado mucho. Mm. En realidad no me gustan nada. Pero he ido a varios velorios últimamente y qué importante que es el responso que hacen los sacerdotes. Sí, Y tuve la oportunidad de acompañar al padre Gustavo en varias oportunidades. qué lindo. Y realmente Sí, se sí. siente el mensaje de que esa persona simplemente no es que se haya ido definitivamente. El padre Gustavo siempre decía, ustedes piensen como si esta persona, ser querido, se ha tomado un colectivo en la terminal y ustedes lo están viendo y lo están En la saludando. gloria, en el Y que cielo. se está yendo, pero que va a volver seguramente. Sí. Y bueno, eso realmente Y es el Espíritu Santo. quedan cerca de nosotros como si fueran nuestros ángeles custodios. Claro, exactamente. Y acompañándonos. Alguien más para rezar. Claro. Alguien más para rezarle. Claro. Sí, porque siempre tenemos los santos de altar, pero también tenemos los santos de nuestra familia o de tantos santos desconocidos Claro. que hay, que fueron personas buenas, nobles, que murieron bien, podemos decir, han hecho el bien toda la vida. Y bueno, no sé si alcanzamos, Gabriel, pero sería bonito que vos nos cuentes tu testimonio que generó esta charla de los velorios. Claro. No, está bien. No, bueno, en el 2011 mamá contrajo una enfermedad, estuvo en terapia intensiva y bueno, era cuestión de tiempo nada más, o sea, no había mucho que hacer. Entonces mi papá eh, fue a la iglesia a buscar a un sacerdote para hacer la extremunción, para hacer Sí. el ritual de la extremunción, y fue a la iglesia de Loreto, que es la misma iglesia donde se casaron. La terapia intensiva estaba del hospital privado, vamos a decirlo, está ahí a una cuadra del lugar. Y bueno, vino el sacerdote, estuvimos los tres ahí adentro de la terapia intensiva. Y bueno, hizo la ceremonia y después terminó, nos retiramos porque bueno, en la terapia intensiva no se puede estar mucho tiempo. Y luego al salir del hospital, tomando el micro ya para ir a la casa, bueno, yo en el momento que pasó dentro de la terapia intensiva, salí, tuve la sensación de paz, como un momento de que estaba en un lugar de mucha paz, Qué mucha bonito. tranquilidad, de mucha paz, ¿no? Una sensación así de golpe, así como uno siente frío, así un escalofrío, o una sensación de calor, que uno está en una situación. Bueno, esa sensación tuve yo en el cuerpo. Y bueno, no dije nada, simplemente lo experimenté. Y en el momento que estábamos subiendo al micro, nos sentábamos con mi papá y mi papá me dice, vos sabés que yo tuve una sensación de paz ahí cuando estaba el sacerdote, ahí, cuando hizo la bendición, toda la cuestión. Y fue en el mismo momento que yo también la sentí. Pero yo no le dije nada, pero ya me di cuenta que sí, era el Espíritu Santo que estaba ahí, estaba presente. Consolándolos, porque es el divino consolador también, consolándolos y dándole paz, que todo estaba bien. Bueno, mira, el tiempo es tirano y te agradezco, pero en el alma, que nos hayas dado tu testimonio, Gaby. Y yo te invitaría que vos nos des como una frase final de todo lo que hemos hablado, de lo que te llegó más al corazón, lo que le quieras decir a la audiencia. Bueno, en primer lugar, agradecerte por haberme invitado
me he sentido muy bien, muy cómodo. Y bueno, que es mucha responsabilidad la que me estás dando de hacer una frase final. Simplemente decirle a la gente que a todos tus oyentes, que deben ser muchos, que Dios siempre nos acompaña, está no solamente en lo que es Dios mismo, Jesús, y que pensemos que tenemos esta compañía siempre, las 24 horas, que es el Espíritu Santo, y que lo dejemos actuar, porque muchas veces nos olvidamos. Lo dejemos actuar porque Él está ahí. Y no pensar en que se fue, sino pensar en que siempre está. Nada más hay que darle participación y nos va a ir mejor. Yo siempre digo que una pequeña acción que vamos haciendo diariamente, pensando en estas cosas, es como una gotita que va aumentando en el mar y va haciendo que se vaya extendiendo y se vaya mejorando, y así va a mejorar nuestro mundo, me parece, ¿no? Totalmente, porque fíjate que ahora el Papa León XIV, en su última encíclica preciosa, donde defiende al ser humano, habla de construir la civilización del amor. Yo hace mucho que no escuchaba, porque dicen que tenemos que ir al reino, que construir el reino de Dios, bueno, pero yo recuerdo que cuando era chica se hablaba mucho de que teníamos que ayudar a que se construyera la civilización del amor. Y él vuelve a tomar esta frase preciosa, ¿no? Que me encantó lo que dijiste, porque me hiciste acordar a la Madre Teresa cuando le dicen, pero usted está ayudando a uno, si acá mueren miles todos los días en la calle. Entonces ella dijo, bueno, aunque sea uno y sean millones la gota en el mar, a este lo voy a ayudar a morir con dignidad. Hermosísimo. ¿No? Sí, hermosísimo. sí. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, Dante. Ya sabes, tenés abiertas las puertas siempre que quieras venir. Te agradezco a vos, Gabriel, que nos diste un testimonio maravilloso. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Bueno, yo, como es lógico y con un sentimiento de reciprocidad que yo siempre creo que es importante, te voy a invitar a que vengas a mi programa y sigamos esta charla, estos lindos temas que son para la gente y para que construyamos un mundo mejor. Pero con mucho gusto, contá con eso. Bueno, gracias. Bueno, chao. Bueno, chao.
Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos.